poder compartir en familia, aquí con el cuerpo de Cristo. Qué bonito verlos a todos, hermanos. Quería dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor, ¿verdad? Por su protección. Vamos a estar orando por Rubí, ¿verdad? Para que le llene de fuerzas, esperanzas y ánimo, ¿verdad? Para que siga adelante. Y a los demás hermanos, pues hay que seguirse, pues, ¿verdad? Protegiendo de esa enfermedad que está atacando a todo, casi toda la población. Que nos dé la sabiduría el Señor para podernos cuidar, ¿verdad? Y mantener la distancia. Sabemos que muchas veces nosotros queremos dar la mano a las demás personas o un abrazo, ¿verdad? De cariño, y sabemos que en estos tiempos pues hay que mantener la distancia y resulta difícil, ¿verdad? El poder no estrechar la mano de alguien a quien uno aprecia. Quería pues pedir, hermanos, por un compañero del colegio, ¿verdad? Él perdió a su mamá el día de ayer. Estaba bastante mal. Él, pues, hasta donde yo tengo entendido, él todavía no conoce a Cristo. ¿Verdad? Lo vamos a invitar para que pueda estar aquí presente. Y también, pues, que le reconforte, ¿verdad? A él y a toda su familia. Es muy difícil perder a un ser querido. Y en el caso de él, pues, perdió a su mamá. Entonces, que el Señor le dé la fortaleza necesaria. Ok, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venga, no tenga pena. Está con su familia. Sí, hermano Edgardo y hermano Javier Cardona, en esa orden, por favor. Yo solo, bueno, primero darle gracias a Dios porque estamos juntos y venimos con un solo propósito todos, que es a disfrutar de Cristo y a bendecirle. Y lo otro, decirle a Ruby que no solamente la iglesia, sino que como familia también vamos a estar recordándole en nuestras oraciones que esto o sea negativo el resultado o que vaya de acuerdo a lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero sí vamos a estar hablando en relación a su petición, vamos a estarle recordando hoy y si es posible todos los días, ¿verdad? A mí en lo personal, hermano Joel, para mí, desde que entré a la iglesia, ha sido un ejemplo como esposo, ¿verdad? Ha sido un ejemplo como papá. Y la familia de hermano Joel ha sido un ejemplo de familia para mi familia. Así que por eso Rubí es especial, no solamente es mi hermana en Cristo, sino que por esto que les digo es de particular importancia el hecho de que le vamos a tener nuestras oraciones, que cuenten con ello. Bendiciones. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Ok, hermano Javier. Bien, hermanos, yo quiero ratificar otra vez, gracias al Señor por la vida de mi esposa, ¿verdad? Porque hoy ha sido un día particularmente bendecido, ¿verdad? Hoy estábamos, después del culto, estábamos pensando, bueno, y porque el pastor dijo que ya las tripas estaban sonando, y la verdad que nos estaban sonando también a nosotros. La cosa es que no sabíamos qué íbamos a comer, ¿verdad? Pensando qué hay. Pero mire, para la gloria del Señor, recibimos una llamada y bueno, el Señor nos proveyó comida, y encima de comida, pues también nos mandaron un postre, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por su provisión, ¿verdad? Porque sí, en ese momento no teníamos qué, pero Dios ahí con su mano siempre misericordiosa y poderosa, proveyendo, siendo fiel, ahí nos proveyó, y de paso le mandaron un pastelito a mi doña. Así que gloria al Señor, le doy gracias al Señor por todo ello, ¿verdad?
doy gracias al Señor también porque hoy tuvimos una visita de unos hermanos muy queridos. Allí afuera nos estuvimos platicando, pero estuvimos platicando muy amenamente y yo le doy gracias al Señor por la comunión entre los hermanos, ¿verdad? La convivencia que tenemos. A veces no nos podemos resistir un poco y nos vamos, ¿verdad? O viene o vamos nosotros a algún lugar porque tal vez no queremos vernos, ¿verdad? Y por otro lado, Ruby, tranquila que Dios tiene control, ¿verdad? El Señor sabe, es preciada delante del Señor y de la iglesia, así que estamos pendientes unos de otros y gracias al Señor por todos. Me alegro ver a todos los hermanos, los invitados, don Alex Torres, a Melvin Sierra, que después le paso ahí la batuta, ¿verdad? Para desquitarme un poquito. De los hermanos Hanner, que los miro tan bien. Me alegro verlos tan bien y contentos ahí. Gracias al Señor por sus vidas, por Keren, todavía enseñándonos ahí el camino de los Estados Unidos. Oh, los árboles miramos pasar. Pero gloria al Señor. Saludos a todos, hermanos. Amén, amén. ¿Ya oíste, Melvin? Le pasó la batuta. Sí, eso no es venganza, eso. Eso no está en la Biblia. No. Sí, no, muchas felicidades a tu esposa y que la haya pasado bien. A todos ustedes, bendiciones. Aquí tengo una invitada especial que es mi madre. Venite, vamos al grupo para que escuchemos la palabra de Dios. Tal vez para Ali y Hervin también, que dice mi mamá que no la llamaste. Qué bien. Pues gloria al Señor. Bendiciones y mucho gusto Gloria estar aquí. al Señor. Amén. Maravillosa. Amén, hermana. Esperamos en Dios verle un día en físico, ¿verdad? Estaré. Ahí lo vamos a llevar con Hervin. Ok. ¿Ya oíste, Herbie? Ya le toca. Yo creo que está dormido, Hervin. Yo creo que está media. Medio, todavía no. Cuando ya llegan las 9 ya es hora de acostarme. Bueno, ¿qué más puedes decir, verdad? Gracias al Señor por el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros. Dentro de la organización donde trabajamos, pues salieron tres compañeros salieron con positivo de COVID. Gracias a Dios, dentro de la familia de ellos, pues habían unos contagiados también, pero gracias al Señor ya se están recuperando, ¿verdad? Ya el virus ya va pasando en sus vidas y ellos ya tienen un mejor semblante y ya próximo pues ya van a estar en las labores, ¿verdad? Con nosotros. Y bueno, cuando Ruby me contó lo de que estaba pasando con síntomas de dengue, ella sabe que desde ese día pues estamos orando por ella y sabemos que Dios es bueno y siempre va a ser bueno. Entonces solo le pido a Ruby que tenga fortaleza y que le crea al Señor, que le crea a Dios, que Dios todo lo que permite es bueno y al final Él siempre va a ser bueno. Entonces con fe, ¿verdad? Y con confianza en el Señor, sabiendo de que va a pasar por eso, pues, y va a salir bien, y va a salir bien. Y una bendición a todos los hermanos, que Dios les guarde en esta semana que comenzamos, que Dios les proteja, y sobre todo, ¿verdad? Que siempre haya una armonía, una sinceridad y una comunión verdadera entre cada uno de nosotros al orar los unos por los otros. Amén. Gracias, pastor. Amén. Gloria al Señor. Pues, ¿hay alguien más que quiere dar testimonio? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Sí, Marcela, adelante. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, yo solo agradecer a Dios por sus bendiciones, por sus cuidados. Esta semana
con el distanciamiento necesario, pero pude tener un tiempo con mi familia, con mis papás y mi hermana y mis sobrinitas. Pudimos tener un tiempo bien agradable en familia. Igual ayer Dios nos, con su creación, ¿verdad? Que él tiene detalles tan bonitos con nosotros, nos tuvo esa luna tan bonita que algunos pudimos aprovechar a ver, y si la familia nos reunimos, tomamos un rato ahí en el patio y gracias a Dios, porque a pesar de que la situación es bien difícil, también sabemos que para unos, quizá más que para otros, pero Él está proveyendo oportunidades de unión familiar en la familia física y también en la familia espiritual, y gracias a Él por todas las personas que han asistido a la iglesia, los nuevos miembros, por los invitados. Yo he tenido varios invitados. Bueno, hoy invité también a otras personas y creo que están acá, no estoy segura, pero Dios ha tocado el corazón de muchas personas en maneras diferentes y solo agradecer a Él por sus bendiciones y por sus cuidados. Amén, amén. Ok, entonces vamos a orar al Señor y luego daremos paso a otro himno, ¿verdad? Así que vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a recordar a Ruby en particular y pidiendo al Señor su bendición. Vamos a orar. Padre Santísimo, dame gracias, oh Dios, en ese momento por la oportunidad que nosotros tenemos como iglesia acercarnos, Señor, en el nombre de Cristo para orar por nuestra hermana Ruby, pidiendo, Señor, tu bendición sobre ella y pidiendo, Señor, que en cada momento ella tenga presente el saber de que Cristo ha prometido, nunca te desampararé ni te dejaré. Sabemos, oh Dios, que tu bendición está sobre ella porque es hija suya. Y confiamos, Dios, que a esas alturas que no está presentando graves síntomas, que ella al menos será asintomática, pero si tiene el virus, Señor, sabemos que tú eres capaz de cuidarla y guardarla de todo peligro. Pedimos, oh Dios, tu bendición sobre su familia y que puedan estar, Señor, tomando las medidas necesarias desde ya por si un caso que sea el virus que ha atacado. Pedimos, Señor, que nuestra confianza en ti no se flaquean, sino que siempre confiamos, oh Dios. Tú no nos has prometido, Señor, que seremos exentos de las enfermedades que hay en el mundo, pero tú has prometido que todo está bajo su control y bajo su plan perfecto por cada uno de nosotros. Nos depositamos cada uno en tus manos para esa semana en que embarcamos y rogamos, oh Dios, que en cada tarea, cada desafío para nuestra fe, estaremos a la altura, Señor, de dar buen testimonio de nuestra confianza, nuestra convicción de corazón y de alma, de que nuestro Señor está en control. Bendícenos cada uno y guárdanos, y gracias por los testimonios que hemos oído, y rogamos por los otros enfermos mencionados, y pedimos, Señor, que ellos también se recuperarán pronto y tendrán, Señor, buena salud pronto. Señor, bendícenos, bendice el himno que vamos a escuchar y participar en ella, y rogamos, Señor, que a través de las palabras de música podemos elevar nuestros corazones a tu presencia, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano, con el otro himno. Salmo 116, 12 dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Este himno dice: ¿con qué pagaremos?
¿qué pagaremos? Amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado. En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto, en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. Gloria al Señor. Pues ahora ha llegado el momento por la prédica y a un costo elevado hemos traído un predicador famosísimo desde Tennessee en los Estados Unidos. Así que daremos paso al hermano Stephen. Bienvenido, hermano, que Dios le bendiga y adelante con la prédica que Dios ha puesto en su corazón. Ok, muy bien. Muy bien, hermanos, es que hace un tiempo empezamos un estudio sobre el libro de 1 Corintios. Y en este estudio hemos aprendido varias cosas interesantes sobre la iglesia primitiva en Corinto. En esta iglesia tenía divisiones culturales desde su principio. Y de hecho, las divisiones eran tan severas que afectaban a la iglesia y sus divisiones culturales han llegado al punto que amenazaban la unidad que la iglesia debía tener en Cristo. También hemos visto al apóstol Pablo enfocándose en la unidad que debían tener como creyentes en el Evangelio de Cristo, en lugar de enfocarse en sus divisiones culturales y la sabiduría humana. Lo que quiero hacer esta noche es continuar con este estudio. Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, este sermón no va a ser parte de la serie que empecé domingo por la mañana. Es otro estudio. Para los domingos de la mañana voy a continuar, cuando me toca hacer eso, voy a continuar con la otra serie de sermones. Para corregir los errores que había visto en los creyentes en Corinto, Pablo contrastó en el capítulo 1 el mensaje del poder del Evangelio con la debilidad de la sabiduría humana.
En el capítulo 2 lo vemos continuar esta línea de pensamiento al enfocarse en el ejemplo de su predicación. ¿Qué dice el apóstol Pablo de su predicación? La primera cosa que queremos ver, que queremos considerar, es que Pablo, vemos las prioridades de Pablo en su predicación, sus prioridades. Pablo tenía primeramente la prioridad de un enfoque singular que anulaba la elocuencia natural de la sabiduría humana. Si pensamos en lo que dice versículos 1 y 2 del 1 Corintios capítulo 2, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo único que Pablo usó para ganarlos a Cristo fue el mensaje de Cristo, nada más. Él dijo, Jesucristo y a este crucificado. Eso fue su enfoque singular en su predicación. Pablo no quería entrar en discusiones filosóficas, aunque podía hacerlo. No quería entrar en estas discusiones que provocaran divisiones, sino que se mantuvo firme en su misión específica de presentar la predicación de la cruz de Cristo. Vamos a pensar qué pasó con Pablo cuando él llegó por la primera vez en Corinto. Cuando él llegó a primera vez en Corinto, venía de Atenas, donde había presentado el mensaje del Evangelio con una gran retórica sorprendente de los filósofos de Atenas, los epicúreos y estoicos, pero sin mucho éxito. En Hechos capítulo 17, versículo encontramos, en versículo 32, encontramos esto. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No estaban respondiendo bien. Sin embargo, creyeron algunos pocos que escucharon al apóstol Pablo, porque dice en versículo 34 del mismo capítulo, en Hechos capítulo 17, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Darmis, y otros con ellos. Es posible que pocos respondieron al mensaje de Pablo cuando él predicaba en Atenas. Es posible que esto lo desanime a ver que a pesar de su increíble discurso, no logró la conversión de la mayoría de los atenienses. Cuando llegó a Corinto, no quiso utilizar el mismo método, parece, sino se dedicó a predicar de manera sencilla a Cristo y hablar acerca de la esperanza que hay en su muerte y su resurrección. Esa es una de sus prioridades que Pablo tenía, un enfoque singular sobre una cosa, en Jesucristo y Jesucristo crucificado. Pablo tenía otra prioridad que vemos aquí en este pasaje también. Tenía una prioridad de enfocarse en poder espiritual para asegurarse de que los resultados de su ministerio serían el resultado de verdadero poder espiritual. Pablo hizo dos cosas. Primeramente, abandonó la confianza humana, como lo demuestra en el hecho de que estaba entre ellos, él dice en versículo 3, con debilidad y mucho temor. También él evitó la elocuencia natural
y la sabiduría humana. Entonces vemos aquí una idea diferente en su manera de buscar el poder espiritual. De hecho, versículo 4 dice, él dice en versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Entonces, él estaba interesado en el poder de Dios. Vamos a ver esto más adelante aquí en versículo 5, pero también Pablo tenía otra prioridad de proveer una base segura sobre la cual los creyentes pudieran fundar su fe. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quería asegurarse de que la fe de los corintios se basara en una verdadera obra de Dios hecha por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas son tres prioridades que vemos en la predicación de Pablo en estos primeros 5 versículos de 1 Corintios capítulo 2. Pero no solamente vemos algunas prioridades que Pablo tenía, también vemos principios espirituales que se ven en su predicación. Y eso es lo que va a tomar el resto de nuestro tiempo. Empezando con versículo 6. Primeramente, Pablo habló la sabiduría que ha sido revelada por Dios. Dice la palabra de Dios en los versículos 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hermanos, la sabiduría de Dios, lo que podemos ver en este pasaje, es que la sabiduría de Dios es reconocida por los creyentes maduros. ¿Cómo sabemos eso? Porque él dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ok? Entonces, la sabiduría de Dios sí es reconocida por creyentes maduros que aceptarán y reconocerán fácilmente lo que es distinto de la sabiduría de este siglo. Pudieran discernir la diferencia entre esos dos tipos de sabiduría. También vemos en este pasaje que la sabiduría de Dios se revela cuando Dios decide revelarla. Porque la palabra de Dios dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, vamos a pensar lo que quiere decir cuando dice en misterio. Este es el significado atrás de la palabra ministerio que él usa en el versículo 7. Un misterio es una verdad divina que estaba oculta a la comprensión del hombre en el pasado para que pueda ser conocida a través de la revelación divina en el momento en que Dios lo ha designado. Entonces vemos aquí Dios revelando algo y usando la palabra misterio para hablar de eso. El misterio del plan redentor era desconocido para los príncipes de este siglo, como él dice, quienes sin saberlo implementaron el plan de Dios para traer la salvación a través de la crucifixión del Señor Jesucristo. Si pensamos en lo que se predicó en Hechos capítulo 2, los versículos 22 al 24, encontramos lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Entonces vemos a ellos haciendo cosas contra el Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios dice que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía que iba a pasar. Ese es el misterio que ha sido oculta en el pasado, pero ya revelado a nosotros. Entonces vemos a Pablo aquí, una cosa que él hace es él habló la sabiduría que ha sido revelada por Dios. Otro principio que yo veo aquí en este pasaje es que Pablo habló de las cosas que se comprenden espiritualmente. Los versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo está hablando aquí de ciertas cosas. Él dice en versículo 9, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Estas cosas no se conocen naturalmente. Vemos un contraste entre lo que se conoce naturalmente y las cosas que se comprenden espiritualmente con estas mismas palabras. Cuando Pablo dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. Hay una diferencia entre esas cosas que se comprenden espiritualmente y cosas que podemos aprender naturalmente. Entonces, Pablo habló de esas cosas que se comprenden espiritualmente. Él dijo que esas cosas son reveladas por el Espíritu de Dios. Dice en el mismo versículo, en el versículo que sigue, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas no provienen de otra fuente, no provienen no se comprenden naturalmente. Son reveladas solamente por el Espíritu de Dios. También hablando de estas cosas, Pablo dijo, esas cosas son disponibles gratuitamente a todos los santos, a todos los creyentes, a todos los que conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que él dice en versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hemos recibido el Espíritu de Dios que proviene de Dios para que sepamos exactamente esas cosas. Esas cosas son disponibles para nosotros gratuitamente. También hablando de estas cosas, Pablo dijo que son enseñadas por el Espíritu Santo. Porque el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermanos, es que vemos aquí que solo lo espiritual se relaciona con lo espiritual. Una persona no puede relacionarse carnalmente con una verdad espiritual. Solo se relaciona lo espiritual con lo espiritual. Tampoco se puede discernir una verdad espiritual desde una perspectiva carnal. Es imposible hacerlo. Pablo habla de otras cosas, otra cosa que cuando habla de esas cosas que el Señor le ha dado. En versículo 14, él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, como dije. Tenemos que discernir esas cosas espiritualmente, no con la carne. No podemos hacerlo con la carne. Solamente saber esas cosas espiritualmente. Estas cosas no se distinguen naturalmente. Es imposible. También hablando de estas mismas cosas, esas cosas se manifiestan en un discernimiento que se describe como la mente de Cristo. Esa es la palabra, la frase que él usa aquí en los versículos 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Pablo en su predicación estaba hablando de todas esas cosas, cosas que se comprenden espiritualmente, cosas que no se conocen naturalmente, cosas que son reveladas por el Espíritu de Dios, cosas que son que no se distinguen naturalmente, cosas que se manifiestan en un discernimiento que se describe como la mente de Cristo. Pero hermanos, al pensar en este mensaje, al pensar en esta porción de la palabra de Dios, yo estaba tratando de pensar cómo podemos aplicar lo que vemos aquí en este pasaje. Este pasaje sí es bueno si queremos, si estoy tratando de enseñar a alguien que está predicando, enseñando la palabra de Dios, yo puedo mencionar estas prioridades, yo puedo mencionar estos principios y tiene una aplicación para las personas que están predicando o enseñando la palabra de Dios. Pero para todo lo demás, ¿cómo vamos a aplicar esas cosas? Entonces, yo tengo alguna idea de lo que podemos hacer aquí. ¿Cómo se aplican las prioridades y los principios que se ven en la predicación del apóstol Pablo a nuestras vidas espirituales personales? Vamos a pensar primeramente en nuestras prioridades. Hablamos de 3 prioridades del apóstol Pablo en su predicación. Y ahora quiero hacer lo mismo, pero con nosotros en mente, ¿verdad? Una prioridad que debemos tener es un enfoque singular. Un enfoque singular. ¿Qué debe ser este enfoque singular? Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios. Yo quiero que mi vida sea usada para el Señor, para glorificar al Señor. Eso es lo que Pablo quería singular, que glorifica. Un pasaje que estoy en el proceso de memorizar ahorita. En Efesios capítulo 1, Dios dice en el versículo 6 que somos hijos de Dios y luego dice para alabanza de la gloria de su gracia. Estamos aquí para traer honra y gloria y alabanza a nuestro Señor, a glorificar a Dios. En el versículo 11 del mismo capítulo, del capítulo 1 de Efesios, también la palabra de Dios dice que somos predestinados conforme a su propósito. Y luego dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Estamos aquí para glorificar a Dios. Y según Efesios capítulo 2, versículo 10, la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esa es la manera en que podemos glorificar a Dios, por hacer buenas obras, no para ser salvos, pero después de ser salvos sí podemos hacer buenas obras andando en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, podemos hacer buenas obras y así glorificar a Dios. Aquí una pregunta. ¿Tenemos el enfoque singular de glorificar a Dios con nuestras vidas? Tenemos el enfoque singular de glorificar a Dios con nuestras vidas. Esa es una prioridad que es importante para nosotros. Otra prioridad que veo en el apóstol Pablo, ya hablé de su deseo para poder espiritual. Esto también puede ser una prioridad para nosotros también. La prioridad para tener un deseo para poder espiritual.
para tener poder espiritual en nuestro ministerio, en lo que hacemos para el Señor, es necesario hacer lo mismo como el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él abandonó la confianza humana y andaba en el Espíritu Santo. En la misma manera, si abandonamos lo que podemos hacer en nuestra propia carne, en lugar de eso, si andamos en el Espíritu, si seguimos lo que el Espíritu Santo nos dice, si tratamos de obedecer a la palabra de Dios, así podemos tener poder espiritual en nuestras vidas. Tenemos un deseo para el poder espiritual en nuestras vidas espirituales, así debe ser. ¿Qué hacemos para tener ese poder espiritual en nuestras vidas? Bueno, podemos orar, ¿no? Oramos que Dios nos dé poder espiritual para glorificarle en las oportunidades que Dios nos da. Eso es algo que necesitamos hacer. Pedir la ayuda de Dios y pedir poder espiritual. Y no solamente pedir por eso, pero también abandonar todas las cosas que tienen que ver con la carne y andar en el Espíritu Santo. Otra prioridad que veo aquí en la vida del apóstol Pablo, ya hablamos de eso, es él tenía una prioridad de proveer una base segura. La única base segura, hermanos, y podemos hacer lo mismo. La única base segura en esta vida se encuentra en la salvación que Jesucristo les ofrece gratuitamente a todos. Entonces, tenemos esta prioridad en nuestras vidas, a ver a otras personas en nuestro alrededor que ellos sean salvos. Deseamos y oramos que Dios salve a los perdidos que conocemos. Este también puede ser una prioridad para nosotros. Entonces, cuando pienso en las prioridades del apóstol Pablo, vemos prioridades que se aplican a nosotros, ¿verdad? Prioridades que de un enfoque singular que glorifica a Dios, una prioridad para poder espiritual y una prioridad de proveer una base segura, hablando de la salvación a la gente que no conocen al Señor Jesucristo como Salvador personal, también orando por ellos para que sean salvos. También hay algunos principios, hablamos de algunos principios que hemos visto en la predicación del apóstol Pablo. Hay dos principios aquí que quiero sacar para nuestro tiempo ahorita. El número uno es que hay que buscar la sabiduría de Dios. Es decir, debemos aprender a ver toda la vida desde la perspectiva de Dios. Eso es algo diferente cuando estamos hablando de la sabiduría. Estamos pensando en cómo ve Dios todas las cosas que estamos sufriendo, que está pasando en nuestras vidas. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las aflicciones, cuando venga la enfermedad, cuando venga una cosa, cuando venga otra cosa, cuando ocurre una cosa en nuestra vida, otra cosa que pasa, cuando tenemos problemas con la familia, todas esas cosas que pasan en nuestras vidas, necesitamos aprender a ver todo desde la perspectiva de Dios. Eso es la manera eso es cómo podemos buscar la sabiduría de Dios. Vamos a Dios en oración, pedimos a Dios en oración cuando vengan esos problemas, cuando vengan las aflicciones, cuando vengan todas esas cosas en nuestras vidas. Pedimos a Dios que nos muestre lo que Él quiere que aprendamos en estas situaciones. Por ejemplo, podemos sentir molestados, ¿verdad? Por alguna persona y por lo que ellos hacen. Pero tal vez Dios quiere usar esta persona que nos molesta en nuestras vidas para revelar cosas en nuestras propias vidas como creyentes que necesitamos tratar con esas cosas, ¿verdad? Entonces, si necesitamos tratar con esas cosas, Dios usa, sabemos lo que está pasando y luego podemos ir a Dios en oración y hablar dame tu sabiduría, necesito hacer lo que tú quieres en esta situación. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer.
La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 1, los versículos 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, la palabra de Dios nos da por de sabiduría. No podemos ver todo de la perspectiva de Dios como Dios ve las cosas. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, un principio que veo aquí con Pablo en su predicación es que él estaba buscando, tratando de enseñar la sabiduría de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer también. Hay que buscar la sabiduría de Dios y aprender a ver todo desde la perspectiva de Dios. Una cosa más, hermanos, otro principio que veo aquí es hay que poner en el primer lugar las cosas que Dios ha revelado. Pablo habló de las cosas que se comprenden espiritualmente, cosas que se conocen, que no se conocen ni se distinguen naturalmente, cosas que son reveladas y enseñadas por el Espíritu Santo. Hermanos, déjenme preguntarte, ¿buscas estas cosas? ¿Buscas estas cosas? ¿Las tratamos como las cosas más importantes en nuestras vidas o hemos dejado a otros que otras cosas tengan el primer lugar en lugar de las cosas de Dios? Como todos sabemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, en lugar de buscar las otras cosas primero, necesitamos buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia primero. Hermanos, en este capítulo hemos visto al apóstol Pablo mostrando cómo él ha tenido la mente de Cristo. En su predicación, Pablo había enfocado en ciertas prioridades importantes. Quería que su enfoque sea singular. También quería poder espiritual en su ministerio y quería una base segura sobre la cual sus oyentes podían fundar su fe. Hemos visto también que en su predicación Pablo había enfocado en ciertos principios importantes. Estos principios se enfocaban en la sabiduría de Dios, el deseo de ver todo de la perspectiva de Dios y el deseo de poner las cosas de Dios en el primer lugar en su vida. Que Dios nos dé esas mismas prioridades y esos mismos principios en nuestras vidas y nos ayude a poner en práctica esas cosas. Que Dios bendiga su palabra. Amén, hermano. Gracias por esta enseñanza y esperamos que cada uno ha aprovechado de ello. Vamos a seguir adelante con el programa de esta tarde con otro himno que el hermano ha preparado. Así que adelante, hermano. Estamos cantando este himno que dice: Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Cristo, te amo, te alabo y te adoro. Gloria, gloria.
Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Amén. Amén, hermano. Muchísimas gracias por este ministerio y esperamos que cada uno ha sido bendecido en esta noche, alabando a Dios, compartiendo testimonio y también la palabra de Dios entre nosotros. Si usted nos está visitando en esta noche por primera vez, le damos la bienvenida y le invitamos a que vuelva a congregar con nosotros. Y si algo que has oído en los cultos de hoy te ha hablado, ha tocado su corazón y deseas hablar con alguien, tanto un servidor como Steven, como cualquier otro de los hermanos de la iglesia, estamos a su servicio. Seguro que recibiste una invitación a través de algún miembro, por ende a través de ellos puede hacerse contacto con nosotros para recibir aconsejamiento espiritual. Estamos para servirle en esos tiempos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir a Dios su bendición en esta noche. Terminamos el culto, pero no se vayan porque tenemos oportunidad de congregarnos y compartir un poquito